en diferentes modalidades, en diferentes ámbitos, demuestra la enorme fortaleza del movimiento social por la paz y toda el abanico y casi infinito de opciones y de posibilidades de construcción de la paz. En el año 85, cuando comenzaba a despuntar el movimiento por la paz con expresiones nacionales, éramos realmente muy pocos. Hoy es sorprendente lo que en materia de iniciativas de paz se da a nivel municipal, departamental, regional, más allá de ese ordenamiento territorial tan absurdo que tenemos, y a nivel nacional. Pero es también una expresión de debilidad. Es fortaleza y debilidad a la vez. Estamos profundamente fragmentados, no nos escuchamos, muchas veces nos resistimos a interactuar. Tenemos que trabajar en eso. Algunos de ustedes lo plantearon en sus presentaciones. Tenemos que convertir esta enorme riqueza que se vuelve debilidad por su fragmentación en una posibilidad de interacción, buscando unir esfuerzos, unir acciones a través de... No hay una fórmula, hay que inventárselas en cada caso específico, pero es posible, y creo que este seminario y los seminarios regionales que se hicieron lo demuestran, como muchas otras experiencias. Esta no es la única. Hay simultáneamente avanzando en el país, por fortuna en este momento, muchísimas otras iniciativas convergentes que tenemos que que tenemos que comunicar. Segundo, es destacable la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil, como la gustan llamarla, y de la institucionalidad estatal. Es sorprendente, en este país con tan grado de polarización político, con ese control hegemónico por parte de unas clases dominantes profundamente mezquinas que le han cerrado siempre los espacios a la participación de los sectores populares en los espacios de toma de decisiones, es imposible cómo a nivel local y regional, en algunos casos, se construyen espacios muy positivos de cooperación entre la institucionalidad estatal y la institucionalidad civil. Ya lo señaló Álvaro, Nariño es un buen ejemplo. Ahora, eso no son regalos de la providencia, eso es resultado de luchas políticas y sociales. El caso de Antioquia y de Medellín también es muy significativo. En algunos momentos el Valle del Cauca y en muchas otras partes del país, que contrasta con lo que probablemente vamos a escuchar esta tarde. Hay otras partes en donde el Estado es enemigo, declarado o encubierto de todos estos procesos de construcción de paz. Y tenemos que aprender a manejar esas situaciones locales y territoriales. Tercero, es impresionante, pero existe una base social. Alguien me llamaba, no me gusta mucho la expresión, la infraestructura de la paz. Existe una base social de construcción de paz con un profundo arraigo local, con legitimidad, con una experiencia de años de trabajo persistente en las condiciones más adversas y con una extraordinaria capacidad para leer y aprender de su propia experiencia. Hoy aquí somos unos privilegiados, por lo menos en el caso mío, que estoy aprendiendo de esa enorme capacidad y sabiduría desplegada. Gracias Ligia, gracias Anisolina, espero no equivocarme en los nombres, y gracias muchos otros nombres pues para no extenderme. Gracias por la oportunidad de escuchar esa extraordinaria sabiduría que han desplegado ustedes a partir de sus propias prácticas de construcción de paz. Hay que aprender de esas experiencias, pero aquí no se agotan esas experiencias. Tenemos que tener la humildad de seguir aprendiendo de lo que estamos haciendo y ser capaces de aprender también de los demás. En Nariño, por ejemplo, lo que destacaban los compañeros Javier y Ligia, extraordinario lo que se está haciendo en el macizo con las comunidades indígenas, en el andén del Pacífico, con los pueblos negros, en el Magdalena Medio, por ejemplo, extraordinario el papel de las mujeres y además la capacidad de enfrentar el capital mundial, ese capital globalizado con asiento local en el territorio tan rico del Magdalena Medio. Quisiera destacar un elemento común en las presentaciones, en las tres presentaciones. Hay de verdad una concepción de paz que está fundada en una visión de democracia radical integral, que destaca que la paz necesita de las conversaciones en La Habana con las FARC para acabar con la guerra, y necesita de las
mesa que hay que establecer con el ELN para acabar con la guerra, pero que no depende de ella. Con acuerdo que le ponga fin al conflicto armado o sin acuerdo que le ponga fin al conflicto armado, lo mejor es que le ponga fin al conflicto armado si seguimos avanzando en la construcción de la paz. Y que esa es una tarea de los ciudadanos desarmados. Como aquí se dijo, de una nueva ciudadanía de paz activa, participativa y crítica. Esa es la que décadas de terror estatal, narcoparamilitar e insurgente no ha logrado aplastar. Porque hay que decirlo, que con diferentes modalidades, las tres expresiones armadas han buscado aplastar o condicionar la participación de la ciudadanía. No estamos lejos de los asesinatos de mamos en comunidades indígenas porque no aceptan el poder de las guerrillas en sus territorios. No estamos lejos de las masacres y de los descuartizamientos de los paramilitares de centenares de comunidades en muchas partes del territorio nacional. Y no estamos lejos de siglos de práctica contra las posibilidades de construcción de poder desde abajo por parte de los sectores que han hegemonizado y monopolizado el poder del Estado en este país, y eso sigue. Muy importante lo que se ha destacado aquí de una paz fundada básicamente en el cumplimiento de los derechos. Y debemos entenderlo en sentido amplio, por ejemplo, de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, etc. Como expresión de la diversidad, quisiera destacar, a manera de frases, tres cosas. Gracias, compañeros de Nariño, por la grafía. El chulo cósmico está activo, está desplegado y está creciendo. No solamente es una cosmovisión, está desplegando un cosmos de construcción de paz en este país que está cubriendo todas las regiones. Y los punticos que no se alcanzaban a ver allí son los punticos de los municipios, de las localidades, de los territorios en donde se desarrollan estas y muchas otras experiencias de construcción de paz. Gracias, compañera de Magdalena Medio y compañero, por recordarnos que la riqueza, de acuerdo a cómo se la maneje, puede ser un riesgo para las comunidades y que ese riesgo hay que derrotarlo, hay que convertirlo en oportunidad, sin enfrentarnos con la naturaleza. Por eso no hay paz sin un cambio de modelo de desarrollo que implique, entre otras dimensiones, una relación amigable con la naturaleza, una economía al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio del equilibrio macroeconómico, como lo hacen todas las políticas públicas económicas de los gobiernos. Gracias además por aprendernos a pensar con esa metáfora de reconocernos en el cuerpo. Permítanme que yo amplíe la metáfora y que se las proponga. El territorio, en sentido amplio, que comprende la población, las expresiones culturales, las tradiciones, la economía, en fin, todo eso. El territorio es el cuerpo de la paz. En él nos debemos reconocer y reconocer al otro. Y aquí hay una falencia. Ha sido muy débil, compañeros, en el ejercicio que hemos hecho, el reconocimiento de que aquí hay también un compromiso de diálogo con los sectores empresariales o con las clases económicamente dominantes, políticamente dominantes. La paz no es solamente una tarea de los sectores sociales populares, es una tarea de todos y ese diálogo no lo podemos posponer. Y debemos ser nosotros los que le debemos enseñar a esta dirigencia política y económica del país, tan hábil para negociar en ellos y tan fuertes para excluir a los sectores sociales populares, que los sectores sociales populares somos desde diferentes posiciones políticas e ideológicas capaces de invitarnos a un diálogo incluyente para construir la paz entre todas y entre todos. Yo los invito a que recojamos una lección de lo que hemos escuchado hoy en el sentido de volver la mirada de largo plazo sobre el pasado con perspectiva de futuro. Construir la paz, como ustedes lo han dicho aquí, buscando no repetir los errores del pasado. Por eso tan importante lo que ha sugerido la formación política y la mirada sobre la historia que hemos vivido, que es de varias décadas. Por eso tan importante aprender que no se puede volver a repetir la farsa de acuerdos de pacificación sin desmontar las estructuras de poder generador de las diferentes formas de violencia política, militar,
colectivas de los paramilitares. Hay que potenciar las dinámicas existentes y desplegar otras hacia el futuro, destacando cosas tan importantes como la importancia de cese a fuego y algo que se dijo, y con eso termino. Nariño destacaba, porque Nariño se volvió en uno de los epicentros, si no el más importante, de la guerra interna en este momento y de la economía del narcotráfico y de las disputas por los territorios, el escalamiento de la violencia en medio de las negociaciones de paz. Esa es una experiencia compartida en otros procesos de paz en otros países y hemos vivido esa experiencia en el pasado. Tenemos las amenazas que lo ponen en evidencia, el espiral de amenazas lo pone en evidencia. Tenemos que prepararnos para la escalada de la violencia en la que estamos. Ojalá logremos detenerla, pero también tenemos que prepararnos porque si logramos ponerle fin al conflicto, muchos de los conflictos sociales, políticos y económicos reprimidos y criminalizados van a estallar por fortuna con mucha fuerza. Y igual que en el pasado, cuando hemos tenido también otros momentos de acuerdos de paz o de cierre de movimientos muy fuertes de violencia política, probablemente vamos a asistir a un amanecer, a un ascenso de luchas sociales y políticas en este país. Ojalá todas estas iniciativas de paz no nos olvidemos en eso que al parecer estamos compartiendo como elemento común. Todo eso tiene sentido si logramos avanzar hacia la construcción de una democracia radical, integral, con gobiernos democráticos, radical e integralmente capaces de escuchar, y no solamente de escuchar, sino de hacer suyas las voces de todos los sectores y no tratar de seguir vendiendo, como lo siguen haciendo, tenemos que decirlo, su discurso a nombre de una democracia impuesta bajo la tutela del miedo y bajo la tutela de las armas. Muchas gracias.